Más fácil que mucho de la casa. Bueno, podemos resolver aquí la situación. Entonces, retomemos una vez más. Estamos iniciando la segunda sesión del Seminario Permanente, Pensamiento, Filosofía Latinoamericana y Sentipensar Postcolonial. En esta sesión, en esta segunda sesión, queremos comenzar retomando primero una introducción sobre el espacio y después una revisión sobre lo que hemos hecho en la primera sesión y finalmente damos paso entonces a la sesión que nos corresponde en el día de hoy. No quiero continuar antes sin presentar a nuestra invitada de esta tarde. Ya en algún momento la vamos a invitar, pero pues bueno que estás aquí, Marjorie. Y nosotros vamos pues a tener una discusión muy rica alrededor de unos temas bastante complejos, difíciles, pero que también tenemos un propósito no solamente de avanzar en el conocimiento, sino también de aclarar o de clarificar o de oscurecer de repente algunos conceptos que es importante manejar a la hora de hablar de estos tres temas, ¿no? Lo filosófico, lo latinoamericano y el discurso de lo colonial. Entonces, antes de que iniciáramos la grabación, estábamos hablando de este espacio. Este espacio está considerado como un espacio o está pensado como un espacio de posgrado en el cual reunimos a investigadores e investigadoras de diferentes áreas para hablar de este tema. A cada investigador e investigadora le solicitamos una ponencia que está escrita, que al final del proceso vamos a ir recopilando. Es decir, que al final de este semestre, o quizás el próximo semestre también, incluyamos las presentaciones, tendremos un primer volumen de este proyecto de seminario permanente, que se va a llamar entonces volumen 1, Pensamiento y Filosofía Latinoamericana, prolegómenos, cuestiones fundamentales para esta discusión. Y no es una discusión fácil y por eso, en cierto sentido, estamos convocando este proyecto. Bueno, la primera sesión entonces de seminario, yo ahorita les voy a pasar a ustedes un link para que ustedes confirmen su información. Si ya lo llenaron, simplemente confirmen la sesión, digamos un llamado a lista. Hoy, digamos, preponderantemente la sesión va a ser virtual. Tenemos ya 10 participantes. La vez pasada comenzamos con 12 participantes. Estos 12 participantes eran 7 virtuales y 5 presenciales. Contamos con la presencia de 3 ponentes del seminario. Hoy nos acompaña también una ponente, 2 ponentes. Y nos parece que es importante destacarlo porque a pesar de que cada sesión vamos a levantar un protocolo que nos va a permitir como herramienta de investigación este acumulado y este instrumento para revisar lo que hemos hecho. Entonces, esta semana, hablando con la doctoranda Ángela López, que está presente aquí, que nos está escuchando, estuvimos hablando sobre este instrumento y cómo podemos aprimorarlo para usarlo dentro de nuestro proyecto. Entonces, mientras le damos una revisión a este instrumento de recolección, de anotación de la sesión, en fin, mientras le damos una perfección a este proceso, nosotros lo vamos a comenzar a distribuir en sus correos la información de cada sesión, de las lecturas que van a irse acumulando, lecturas alternativas. Entonces, por eso es importante, ahorita en algún momento les vamos a pasar el link para que ustedes nos llenen esta información y nos den la asistencia. Bueno, les decía, entonces en la primera sesión contamos con la presencia de estas personas ponentes y de otras personas que están hoy repitiendo sesión, por ejemplo, como el compañero Sandrio, que lo vemos aquí, y creo que hay otras personas, voy a nombrarlos así rápidamente. Tenemos a Adriana, a Ángela López, de quien ya hablé, César Marroquín, Dubán Gómez, tenemos a Carlos Alfredo, a Jorge Lozano, tenemos a Nicole y a Sandrio, nuestro compañero
de varios espacios, ¿no? También estamos en el seminario de pluralismo religioso, en fin, hay varios asuntos que se mezclan como que convergen en términos de intereses epistemológicos, de intereses activistas y de intereses académicos, y eso comprueba pues la presencia de la reunión que tenemos en este momento. Bueno, en la primera sesión nosotros hablamos de la filosofía latinoamericana como un nombre tachado y aludimos a la herencia del pensamiento filosófico de Jacques Derrida. Vamos a usar cada uno de los conceptos, acostumbrarnos a usar cada uno de los conceptos en forma tachada, es decir, en forma deconstruida, y ahí a cada uno le queda, digamos, la tarea de investigar un poco acerca de la deconstrucción. No nos podemos detener mucho, pero es una revisión crítica de las palabras con las cuales construimos la realidad. Siendo que estamos proponiendo filosofía latinoamericana como una palabra, pues obviamente ya de entrada la propia dinámica es cuestionar este nombre. Quiere decir que no estamos aquí haciendo un uso celebrativo y acrítico de esta palabra. Hemos hablado también de cómo los principales puntos de una filosofía latinoamericana comienzan por la enunciación, perdón, por el cuestionamiento de la negación del ser de América Latina. Hay una negación fundamental, y de eso hemos hablado en la primera sesión. Hay una negación histórica, estructural, discursiva, filosófica del ser de América. Y entonces, una primera pregunta de un pensar territorial y de un pensar crítico puede consistir en preguntarse, yo creo que es mejor dejar la puerta abierta para, ¿cierto? Que las personas, sí. Bien pueda, adelante, claro que sí. No se preocupe, la dejamos abierta. Pues no creo que haya mucha bulla. Sí, si de pronto hay bulla, pues la... ¿Qué hacemos? ¿Le pongo algo? Les ruego que quienes tengan en el momento en el que se presente alguna dificultad nos puedan comunicar. Nosotros aquí estamos pendientes para la transmisión, ¿no? Entonces estamos en el proceso de resumir la sesión anterior. Nosotros nos hemos estado preguntando por qué se ha negado al pueblo latinoamericano en una función muy particular, su función o su capacidad del pensamiento crítico. Entonces, la primera pregunta de una filosofía latinoamericana sería el pensar sobre esta negación. Y la segunda sería sobre las condiciones de posibilidad que tiene un proyecto filosófico en América Latina que incluye como su marco de acción esta idea de liberar a América Latina de esa negación de su ser. ¿Cuál es el reflejo de esa negación en los procesos históricos que vemos? Bueno, la violencia, el subdesarrollo en todos los sentidos, el atraso, los procesos de expropiación, la subalternidad y finalmente la incapacidad real de que el pueblo latinoamericano hable, use la palabra y se manifieste desde sus propios intereses. Porque entonces ahí entramos en la discusión de cómo América Latina es el proyecto, y aquí ya estamos entonces entrando en la segunda sesión, ¿no? Que es cómo el nombre de América Latina hace referencia a unos intereses que no nacieron o no pertenecen al propio territorio. Y aquí entonces tenemos un cuidado, creo que en la filosofía latinoamericana debemos aprender del cuidado que se debe tener con el uso de las palabras, porque ellas tienen mucho poder. Entonces, y además tienen una característica de las palabras que es ser ambiguas.
funcionar, una vez que son proferidas las palabras, funcionar de formas inesperadas, ¿no? Un poco como en la lógica de la física cuántica. Entonces, bueno, para esta sesión, esta segunda sesión, nosotros claro, hemos terminado con la pregunta por el habla del subalterno. Pensemos en una empresa y pensemos en un trabajador y en un patrón. Solo que estas son metáforas para nosotros ilustrar el planeta, el globo. Entonces, volvamos a la metáfora, un patrón y un empleado, un subalterno. Y el patrón determina el modo de funcionamiento de las cosas en la empresa, porque hay una jerarquía. Y la pregunta es, ¿será que en ese sistema en el cual hay trabajadores que están sufriendo o resistiendo o soportando la estructura, ¿será que ellos pueden manifestarse para que la lógica dentro de la empresa cambie y los beneficie? Esto puede ser una metáfora que nos puede ayudar a entender cómo, cuando nos referimos al habla de América, no nos referimos a que el pueblo latinoamericano exprese su opinión, sino a que en los circuitos de poder donde se decide cómo son las cosas, realmente se escuche a la población, se escuchen a las personas que están en situaciones de marginalización. No hay que dar por sentado, no nos debe parecer obvio que los subalternos deben hablar, pueden hablar, tienen la forma de expresarse y de ser oídos y de que sus palabras tengan efecto. Creo que fue una de las últimas ideas con las que terminamos, ¿no? Preguntarnos por esto. Entonces, hoy nosotros vamos a trabajar tres temas fundamentales. Lo primero es, bueno, el título de nuestra sesión, ¿dónde queda América Latina? ¿Dónde queda América Latina en relación a dos palabras que han buscado relacionarse con el pensamiento y la filosofía en Latinoamérica? Por eso están en el título del seminario permanente. Estas palabras son entonces tres conceptos con los que vamos a jugar hoy. América Latina, lo decolonial, lo poscolonial, y vamos a terminar con cómo esta discusión tiene una salida o tiene una perspectiva de tratamiento en la conversación a partir de la teoría feminista. Entonces, estos temas grandes generales los hemos planteado. Creo que la compañera Marjorie también, ella, pues nosotros les damos toda la libertad a los ponentes para que puedan guiarnos y orientarnos de acuerdo a sus investigaciones. Y entonces aquí yo quiero presentar a la doctora Marjorie Mora. A mí me gusta, espero que no se vaya a poner, ¿cómo se dice? Tímida. Creo que es importante decir que todas las personas que se han inclinado por pensar América Latina y la perspectiva de la liberación lo han hecho desde condiciones muy de lucha, de adversidad, de resistencia. Entonces, nosotros, digamos, la doctora Marjorie, la profesora Marjorie, es graduada de la Universidad Bautista, hizo su maestría y su doctorado en Brasil. Y su tema de investigación ha sido sobre el erotismo en América Latina y su relación con la teología y la filosofía latinoamericanas. Entonces, digamos, su tesis de doctorado está alrededor de estos temas que mezclan interdisciplinariamente las diferentes áreas del saber para poder responder a esto, ¿no? que en su tesis doctoral ella refiere con el nombre de una erótica latinoamericana. Bueno, y enseguida, la doctora Marjorie ha tenido una trayectoria en el área del tercer sector, podemos decir eso,
que es en el área, digamos, en este momento ella es editora. ¿Cómo es el lugar? ¿Me recuerdas? Yo soy editora de la revista Sur, pero trabajo en el área de fortalecimiento del espacio democrático. Ok, fortalecimiento del espacio democrático de una ONG en Brasil que se llama Conectas, que tiene un trabajo, digamos, en términos generales de lucha por los derechos humanos, que es un tema central para el pensamiento hoy en América Latina y en general en el mundo. Y es, digamos, esta experiencia, un poco su formación académica, su formación es académica, pero en esta área se está lidiando con organismos en los cuales está el poder económico, el poder jurídico y diferentes fuerzas que en la sociedad dependen realmente de los procesos de transformación y se conectan entonces con la manera como nosotros conceptualmente vamos a pensar nuestros problemas. Es decir, que la filosofía no solamente puede pensar los problemas, sino debe preguntarse también cuál es la posibilidad que tenemos de que las soluciones lleguen a tener caminos jurídicos, lleguen a tener caminos de viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, hoy, bueno, estamos contando con la presencia de Marjorie, que nos va a compartir, bueno, nosotros hemos compartido escenarios de investigación desde hace por lo menos 10 años con algunas otras personas por ahí esparcidas en Brasil, Estados Unidos y Colombia. Entonces, pues para nosotros es un placer tener a Marjorie Mora aquí con nosotros. Entonces, bienvenida. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Me recuerdas? Steven Chacón. Tenemos también a Steven Chacón presente aquí. Guerrero en la presencialidad. Entonces, creo que tenemos ahí presencialidad y virtualidad para conversar hoy sobre estos asuntos un poco complejos. Vamos a dividir entonces nosotros en ese responder a dónde queda América Latina. Creo que nosotros estamos ahí hablando de conceptos que abarcan un territorio muy grande y conceptualmente son conceptos pesados que a veces es difícil entender cómo son usados, ¿verdad? Entonces nos vamos a tomar el tiempo, ¿cierto? Tomen su café si no lo tienen. Usted también, compañero, aquí quienes estén en la presencialidad pueden disfrutar de un cafecito. Ustedes, por favor, también prepárense ahí su café, su té, su bebida para este momento entonces de inicio de la segunda sesión. Nosotros vamos a delimitar algunos elementos básicos para comprender las divergencias y convergencias entre estas dos perspectivas que llamamos postcolonial y decolonial. Hay mucho ruido alrededor de estos términos y la filosofía en algún sentido se encarga de esto desde su quehacer práctico, ¿no? Clarificar los conceptos y explicar sus relaciones y sus potencialidades. Finalmente, entonces, nosotros vamos a partir de estas dos, de clarificar esos dos escenarios de crítica, vamos a poner el nombre de América Latina en cuestión, ¿cierto? De diversas formas, cómo estos dos discursos se encaran lo latinoamericano. Y finalmente nosotros vamos a ver cómo, bueno, si me equivoco tú me vas corrigiendo, creo que tenemos una flexibilidad porque el tema lo hemos dejado justamente, tenemos el texto escrito, cuando hemos ido a revisar tenemos más de 20 páginas de texto escrito, entonces nosotros preferimos hacer una discusión que al estar grabada pues tenemos como la posibilidad de destacar y finalmente condensar las posibilidades de un texto que vaya a sintetizar la discusión. Entonces, al final creo que vamos a introducir el tema de la tercera sesión, que es la función del feminismo en toda esta cuestión. ¿Cuál es la función del feminismo en la cuestión de pensar Latinoamérica a partir de la idea de ese proyecto, esa necesidad que comenzamos a sentir desde la academia y desde los movimientos sociales de la descolonización? Liberarnos en términos políticos, pero también en términos culturales, porque la dominación en el territorio latinoamericano no es solo económica. Sabemos por la teoría contemporánea que no es posible dominar a un pueblo sin, hasta cierto punto, dominar los patrones culturales con los cuales se construye la sociedad. Entonces,
La dominación viene acompañada de un proyecto cultural de dominación también, de hegemonía, diríamos términos filosóficos. Entonces, bueno, creo que yo no sé si yo quisiera sumarme a la conversación y que Marjorie, que tal vez tiene un pensamiento un poco más estructurado para la sesión de hoy, pueda conducirnos entonces ahí en ese sentido. Y podemos también, ustedes vayan anotando sus preguntas, creo que es un espacio, aquí vamos a hablar de bibliografía. En la primera sesión me han dicho que se ha compartido demasiada información, entonces no se preocupen porque todo eso va consignado en los protocolos que vamos a ir consignando, que para eso es que nos sirven, para que todas las ideas que vamos consignando aquí puedan quedarse registradas y puedan irse constituyendo una herramienta de investigación. Bienvenida, María. Gracias. Te doy la palabra. Gracias, Carlos, por la invitación. Creo que déjame más aquí, por favor. Ok. Espero que me estén oyendo bien. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Una alegría estar aquí. Hace 15 días también estaba presencialmente en este seminario y bueno, también aceptando la invitación de Carlos a construir ese seminario permanente y celebrando pues la propuesta de que se coloque en la mesa temas tan importantes, tan complejos y que se abra al público, ¿no? Entonces, pues feliz de estar aquí, nuevamente lo digo. Como Carlos ya también lo mencionó, se trata de temas complejos, de mucha palabra y concepto y teoría, entonces yo voy a intentar en la medida de lo posible de desmenuzar algunas de esas palabras que usamos. Primero, dentro de mi presentación creo que es importante decir más allá de lo académico también, decir que ese lugar mío de denunciación pasa también por mi vivencia. Yo soy de Cali, soy de aquí, pero con 23 años fui para Brasil y viví durante 11 años en Brasil. Entonces, buena parte de mí, no solo de la formación, no de la formación académica, sino también de la formación de vida, está atravesada por la experiencia de Brasil como territorio, ¿no? Como un territorio que también me marca y no me define, pero me construye en ese proceso de ser, ¿no? De ser y de estar. Y entonces esa mezcla y ese carácter de alguna manera fronterizo que compone un poco mi itinerario de vida, también va a estar reflejado en lo que hablemos aquí y que hace parte pues de estos temas, tanto de hablar de América Latina, cuanto de intentar explicitar algunas cuestiones más teóricas, pero siempre, y creo que es importante decirlo, siempre entendiendo la teoría, como diría Bell Hooks, teórica negra norteamericana, la teoría como práctica de libertad. Entonces, entiendo la teoría de esa manera también. Entonces, cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que elaboremos, siempre en un intento colectivo como este también, apunta siempre a cambios, a transformaciones de la realidad, ¿no? Yo entiendo aquí que estamos haciendo un proceso solo de hablar y hablar de conceptos y de mencionar y citar autores y autoras en abstracto, ¿no? Creo que todo este proceso tiene una aplicación concreta en la realidad y bueno, también por eso estoy aquí, porque también creo en ese poder de transformación del proceso teórico de la construcción colectiva del pensamiento. ¿Me puedes dejar acá? Gracias. Bueno, creo que son varias las cuestiones y me gustaría que Carlos, si lo permites, que hiciéramos este debate de una manera más así, más como conversación. Primero me deja menos nerviosa y segundo creo mucho en ese proceso de construcción comunitaria del pensamiento. Carlos, hace 15 días, no sé si ustedes también estuvieron, si participaron de alguna manera, algunas personas sé que sí. Carlos, además de explicar todo el objetivo, la justificación y la meta de este seminario,
apuntó en su primera ponencia, digamos así, en su primera elaboración teórica, algunos puntos importantes que vamos a seguir, que vamos a ampliar de alguna manera aquí en este debate y que van a aparecer creo que a lo largo de todo el seminario. No es posible y es muy importante que siempre se repita que las preguntas que están colocadas son preguntas que están en abierto y no es porque hagamos este debate que van a cerrarse, o sea, quedan en abierto porque son preguntas que hace mucho tiempo están planteándose y el proceso de estar aquí es simplemente un intento de quedarnos en el embrollo de la cuestión. Creo yo que esa es tal vez la clave, no tanto un horizonte, ¿no? La pregunta propuesta para el día de hoy es ¿dónde queda América Latina entre lo decolonial y lo poscolonial? Y noten ustedes que no es una afirmación como América Latina entre lo decolonial y lo poscolonial, sino una pregunta sincera, no ingenua, pero sincera, ¿dónde realmente quedan? Hay una pregunta que ya muestra un poco de nuestro referencial teórico, de nuestra forma de entender este debate tan complejo. No sé si me vas interrumpiendo, voy siguiendo. Sí, no, bueno, adelante. como vos creas que podamos construir. Entonces, lo primero, apuntar algunas cosas que ya fueron dichas antes, ¿no? América Latina como un gran nombre, como un nombre que abarca mucho y que tiene muchos significados. Y pensar América Latina es pensar tanto geográficamente como en un territorio que nos contiene donde estamos parados actualmente. Bueno, si alguien está fuera de Colombia, también, por ejemplo, si está en Brasil, cuáles son los límites geográficos de América Latina, pero también su carácter ideológico, es decir, las ideas y los conceptos, las representaciones que están atrás de lo que imaginamos y entendemos por América Latina. Entonces, si un niño o una niña nos pregunta qué es América Latina, ¿qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? Entonces vamos a responder sobre un territorio, sobre los límites geográficos, sobre los mares que nos circundan, o vamos a hablar de una idea, ¿no? De un continente que fue colonizado en el siglo XV y que no decir, por ejemplo, que la lengua actual que hablamos no es la lengua original de estas tierras y que hablábamos muchas otras lenguas. ¿Qué vamos a decir de América Latina? Entonces, más allá de lo territorial, de lo geográfico, de lo geopolítico, es decir, de nuestro lugar en relación a la política global y a cómo se organizan los poderes en el mundo, está también los imaginarios, las ideas, las representaciones que nos hacemos por América Latina. Entonces, una cosa que Carlos decía la semana retrasada, hace 15 días, era que el nombre de lo latinoamericano o América Latina es un nombre en disputa. Y eso me parece una cosa importante para iniciar, porque cuando hablamos de dónde queda entre lo postcolonial y lo descolonial y lo decolonial, estamos hablando de que hay un sujeto político, puede ser imaginado, un nombre, una referencia, y que hay dos formas, dos perspectivas con las cuales nos podemos aproximar o entender esta realidad que llamamos América Latina. Y lo primero que diría es, bueno, ya dije varias cosas, pero esa cuestión de la disputa es importante porque quiere decir que no es un concepto cerrado o que no tenemos una gran definición de lo que es América Latina, porque si tú le preguntas a una persona que es migrante en los Estados Unidos qué es América Latina, si le preguntas a una persona en Brasil qué es América Latina, y en Brasil es interesante porque Brasil tiene una idea de que es Brasil y América Latina. Entonces, ellos dicen los compañeros latinoamericanos, en algunos casos, claro, sin querer generalizar, pero hay una separación que es muy idiomática, geográfica también y de cultura con Brasil, y que también muestra claro el impacto de la colonización y la diferencia entre la colonización española y la portuguesa. Voy a tomar un... En cualquier momento que tengas una pregunta, un comentario, en algún momento vamos a abrir pues también para el diálogo, tanto a quienes se encuentren en sus casas como quienes, como aquí Steven que está presente. Los invitamos a que vayan anotando sus cosas. Yo ya que aquí Steven va anotando sus ideas. Yo no sé para dónde mirar aquí. No, tú puedes mirar hacia adelante porque igual... Estás acá. Sí. Entonces,
Bueno, estamos entrando en la cuestión, ¿no? Estamos entrando en la cuestión, ya vieron que hay unos términos ahí que usamos, que a mí me gusta mucho, hace rato no te escuchaba, me gusta mucho, bueno, la referencia a bell hooks, creo que la voy a anotar y voy a ir, como no tenemos tablero, voy a usar aquí los comentarios y de repente allí en esa esquinita voy anotando algunos nombres y referencias para que ustedes los vayan anotando. Es muy importante en estos espacios ir pescando esos nombres porque digamos que la diferencia entre uno encontrar, ir a una biblioteca grande de muchos libros y saber dónde está la información, está justamente en estos espacios, ¿no? Con los especialistas que nos dicen tal autor, tal autora, tal idea. Entonces, ¿para qué? Yo voy aquí anotando mientras la profe Marjorie va hablando. Eh, bueno, continuando un poco con ese intento de colocar, de situar un poco la pregunta, porque no sé ustedes, pero siempre que, no sé, o se pasa el título de una conferencia, el título de un libro, siempre me genera mucha curiosidad y eso es lo que llama, lo que captura mi atención. Y siempre que termino un libro, un artículo o alguna cosa, siempre vuelvo al título y siempre digo, y eso lo hago con mis textos también. ¿Será que el título dijo lo que prometió? Realmente no es el título al final, ¿no? Pero la pregunta, como es el título que marca y cuadra este debate, me parecía, y fue una propuesta de K, que me pareció interesante, pero que al principio me pareció un poco difícil. Después simplemente desglosar los términos que contienen el título parece que es un poco más fácil. Y yo sé que Carlos habla desde un paradigma tal vez un poco más sedimentado de una discusión filosófica, tanto en el seminario cuanto de pronto en tus clases, en tus recientes publicaciones, pero me parece, y siempre hago el intento, de asumir que el auditorio no es tan, como diría yo, que el auditorio no tiene, obviamente, necesariamente nuestras mismas referencias y nuestra misma trayectoria de pensamiento. Por eso siempre intento que el lenguaje o que la aproximación a los conceptos sea un poco menos dura o menos hermética, es decir, que no sea solamente para personas como que ya hicimos, sí, especialistas, que ya hicimos un doctorado, ya tenemos una trayectoria. Entonces, vamos a hablar recurrentemente de América Latina como ese territorio, ese lugar, tanto como sujeto político, siempre colocado entre comillas, un sujeto político como un lugar imaginado, como un lugar con una representación que a veces es problemática porque puede ser interpretado como algo homogéneo, como un lugar, a todos en América Latina son así, los latinoamericanos. Uno escucha mucho eso cuando sale del país o cuando dialoga con personas que no están o en los países o en los territorios que llamamos de América Latina. Entonces, los latinoamericanos, la gente de América Latina, son generalizaciones que tienen atrás de ellas unas ideas que dicen algo sobre América Latina. Y vamos a ver cómo son esas ideas, precisamente hablando de lo que es la teoría, el pensamiento decolonial y la perspectiva postcolonial. Hablar un poco de ese meollo, no sé si esa es la palabra, pero es como un enmarañado, esa sí creo que es más portugués. Sí. Enredo. Un enredo teórico al que siempre volvemos cuando vamos a hablar de América Latina y cuando vamos a hablar de una articulación de pensamiento de resistencia, creo yo, o cuando vamos a hablar de procesos de subalternidad, de subalternización y de cómo, cómo los subalternos, subalternas pueden o no hablar y si son escuchados o no. Entonces, no sé si quieres decir algo o si ya podemos pasar a la parte de los puntos de encuentro y desencuentro entre las teorías y entrar un poco en materia de los conflictos, bueno, no sé si te parece, a mí se me ocurría cuando estábamos pensando, igual todos estos temas, desde que yo propuse el seminario, pues he estado hablando con los investigadores, las investigadoras y hemos dedicado bastante tiempo a conversar, ¿no? Inclusive con Steven estuvimos conversando bastante tiempo sobre el asunto. Y entonces,
el tema de pensarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Y todo lo que implica, creo que genera unas preguntas y no sé si de repente pudiéramos preguntarle en ese momento qué preguntas les surgen y ya después nosotros pues respondemos. ¿O qué pensaron con el No respondo, ustedes pueden preguntar, nosotros veremos si respondemos. Pero también tal vez como abrir este espacio en los comentarios, que si ustedes pusieran, si les preguntaran qué pregunta les suscita el título, qué pregunta les genera estas cuestiones, y tal vez pudiéramos leerlas, o si alguien quiere pedir la palabra, unos 3 minuticos que nos tomemos para abrir ese espacio. ¿Qué preguntas? Las pueden escribir si las quieren hablar, y entonces vamos a ahí entrar en materia. Creo que la cuestión ya está más o menos planteada. Mientras ustedes escriben o mientras ustedes comentan, les voy aquí a postar en los comentarios el link para que ustedes se inscriban y nos registren. Si ya llenaron la primera vez, no importa, pueden hacerlo otra vez y colocan sesión 2, ¿ok? Para cada sesión vamos a ese es el llamado a lista, ¿listo? Ahorita yo paso aquí el papel en físico para que lo podamos hacer. Bueno, mientras nos llegan preguntas. Tú hablabas de algunas cosas ahora acá que me parece que es importante. Que aquí está mi problema. Ok. Es muy difícil mirar. Una pregunta. Ok, sí, claro, Steven, pregunta. Es que me sonó mucho cuando usted dice que cuando se refieren a nosotros como que los latinoamericanos. Pero de hecho, es idea detrás del término latinoamericano. Sí. Porque pues no solamente como nos acabo de decir hace un ratito, ¿no? Que de todo lo que es latinoamericano, pues, ¿no? Pues tierra, mar, no han metido a la cabeza pues desde niño, entonces bueno, no, pero ese no es como que bueno, ideas, usted va a decir ideas de pero el término latinoamericano, es como miren, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Entonces nos dice Steven que, destacando pues como para resumir, para quienes de repente no escucharon, tenemos todavía la dificultad de los micrófonos, eso estamos resolviendo, que le llama la atención la forma como la doctora Marjorie lo dice, ¿no? Ella dice las ideas o las ideas que hay por detrás de lo latinoamericano, ¿no? Que son atribuidas a un pueblo real, material, ¿no? A personas reales. Entonces, bueno. Bueno, yo creo que se puede responder más o menos a lo largo también de este debate, porque vamos a hablar también de cómo el nombre América Latina hace referencia a varias cosas, y todos los nombres hacen referencia a algo, ¿no? O sea, el nombre tiene que ver con un significado que alguien le atribuyó en algún momento. Entonces, nombrar significa, de alguna manera, la persona que nombra la primera vez tiene un poder sobre lo que nombró. De alguna manera, es un ejemplo bobo, pero yo le pongo el nombre a mi perrito. No, sí, pero ya te voy a conectar la idea con lo que te voy a decir. Y eso se conecta con lo que vamos a hablar de lo decolonial y lo postcolonial. Tiene que ver con el hecho de que antes de que fuéramos un territorio colonizado, antes de que llegaran los españoles aquí, no sabíamos cómo, sabemos los nombres, otros nombres indígenas, por ejemplo, que se le atribuyan a los territorios, a cada lugar, cómo se llamaba, de dónde salió el nombre América Latina. Entonces, en algún momento, el nombre fue impuesto, todos los continentes, todo fue impuesto en algún momento, fue colocado, y atrás de eso se construye, siempre atrás del nombre hay algunos valores, significados, y eso es lo que vamos a ver. Eso tiene que ver un poco con la propia construcción eurocéntrica, occidental, de la construcción y producción de conocimiento. Pero eso yo creo que a lo largo
de la discusión va a quedar un poco más claro, digamos, más evidente, no sé, la palabra. Pero tiene que ver exactamente con los procesos de colonización. Entonces, cuando descubrimos que hay algunas ideas que están atrás del nombre, ahí entendemos las relaciones tanto de poder, de dominación, de subalternización, porque una de las cosas que vamos a hablar acá, en este espacio, es cómo Europa y sus procesos coloniales, y después el Occidente, de una manera más general, entendida de una manera más amplia, construyó ideas sobre ellos mismos principalmente, y nos construyó a nosotros como el otro de ellos, y el otro inferior. Entonces siempre, pero esos comentarios como, ¿cómo es que dice aquí? Siempre todo lo de afuera es mejor que lo de acá, ¿no? Digamos así. Si uno dice, no, eso de aquí es chiviado. Hay una expresión en Brasil, por ejemplo, de cuando usted compra cosas chiviadas, es, lo compré en Paraguay. O si usted compra cosas de Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Esa idea de que lo de afuera es mejor está relacionado con la subalternización de nuestro territorio y de nuestra propia conciencia sobre lo que somos, sobre lo que nosotros producimos, y eso incluye saberes. Por eso es que la pregunta ya cruza por varias cosas de las que vamos a mencionar aquí. Porque es como que somos algo similar, claro, como que somos como en términos abstractos, las ideas y costumbres y todo es como de los españoles, nosotros. ¿Cómo decir así? Sí, ahorita vamos a ver, siguiendo un poco un orden más de cronológico, de pronto, entender qué es lo de nosotros, cuestionarnos qué es lo nuestro, qué podemos decir que es estrictamente latinoamericano, o qué le corresponde, qué es un poco de herencia colonial, española, portuguesa, y qué es nuestro. Y es ahí donde está el debate central. ¿Realmente hay algo nuestro? Hay algo puro, y hay toda la discusión sobre el pensamiento y el saber ancestral, los saberes indígenas, los saberes africanos que fueron traídos para acá en la esclavitud, en fin. Pero ahí ya dimos unos saltos grandes, pero yo creo que es importante acá, me parece a mí, volver como sobre lo que es qué es la colonización y a partir de dónde se habla cuando se habla de lo colonial, porque hay algunas cosas que están presupuestas, que están como asumidas de que ya las sabemos, y no sé si es bien, si están así, como volver a discutir en dónde empieza la discusión de colonial y poscolonial, y por qué. No, yo puedo, ¿quieres que? Bueno. Como yo decía al principio, cada vez que encontramos en la teoría, en los discursos académicos, porque es un discurso académico, y ahorita vamos a ver que tiene implicaciones concretas, tiene implicaciones prácticas, pero inicialmente son textos, son ponencias, son conferencias, son clases que han intentado elaborar y reflexionar sobre nuestra condición de colonialidad. Entonces, digamos que América Latina es resultado, y eso ya lo decía Enrique Dussel y lo dicen otros, Enrique Dussel en cuanto a filósofo, pero lo dicen otros sociólogos, América Latina es el resultado de un proceso de explotación, de violencia y de invasión europea sobre nuestros territorios, ¿no? Entonces, cuando las historias que tenemos, los registros que tenemos históricos de la llegada de los españoles acá en el siglo XV, es de violencia, es de asesinato y maltrato y subalternización de los indígenas, robo de nuestras riquezas y la incorporación o se me olvida la palabra, ellos trajeron sus propias formas de todo, de gobernar. Entonces los españoles vienen y traen, imponen, es una imposición de formas de ser colectividad, formas de liderazgo, de gobierno, entonces todo es impuesto.
Sí, y eso, y vamos a ver un poco, vamos a ver más adelante que es un tema que nos interesa también, el lugar que la religión ocupa en todo este proceso. Pero entonces América Latina es resultado de esos procesos y hace más de 500 años, entonces estamos hace 500 años en ese proceso, y el pensamiento decolonial, que es un pensamiento resultado de la influencia de varios otros pensamientos críticos y que empezaron a sospechar de un pensamiento que parece objetivo, que se pretende universal, objetivo y legítimo. Entonces, y eso, por ejemplo, lo podemos ver todavía en las universidades de América Latina. Si nosotros vamos a una universidad, por ejemplo en Brasil, conocí el currículo de varias universidades, la mayoría de las referencias teóricas, lo que conocemos como verdad, como ciencia, todo viene de Europa. Porque eso es lo que nos mostraron, eso es lo que nos dijeron, que la verdad, la ciencia, inclusive todo es europeo o es basado o motivado, producido en Europa. Entonces, el pensamiento decolonial es una perspectiva que reconoce que el colonialismo tiene efectos concretos tanto en los territorios que llamamos, al territorio que llamamos América Latina, en los territorios, pero también en la producción del conocimiento, o sea, en los saberes, en la construcción de saberes, en los cuerpos y en el valor que se le da a nuestros cuerpos. Eso en términos de género y de sexualidad y en términos de raza. Entonces, vamos a ver también más adelante un poco cómo la cuestión de raza es central para entender este pensamiento. Entonces, el pensamiento decolonial, que vamos a ahondar un poco más, y es difícil decir que tenemos un cierre en relación a lo que sea lo decolonial. Son pensamientos en proceso y pensamientos muy nuevos, de alguna manera, a pesar de que se inspiran en procesos de mucho tiempo atrás y de mucha criticidad y de mucha desconfianza en relación a lo que ya nos fue dado. Se diferencia, y aquí voy a hablar solamente rápidamente y tú puedes retomar esa cuestión, se diferencia del pensamiento postcolonial, y si colocaste eso para que no creo que se pueda ver. Lo de colonial entonces hace referencia a un proceso de colonización de América Latina que comienza con la colonización y la expansión europea que tiene lugar principalmente con España y Portugal en América Latina. Y el pensamiento postcolonial se trata de una perspectiva crítica que surge principalmente por la comprensión de que el colonialismo tiene efectos muy concretos en países que lograron su independencia tardíamente, en el siglo XX, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, y que se dan cuenta de los conflictos internos que la propia independencia genera al interior de sus países. Entonces, como que, los colonizadores se van, pero nosotros quedamos aquí con un embrollo que no sabemos cómo resolverlo. Y en ese momento, en esa percepción de que tal vez no es tan fácil que simplemente el colonizador se vaya o que nosotros gritemos independencia, sino que hay un proceso que se oculta en la subjetividad, en los cuerpos, mucho más que en los territorios, o no solamente en los territorios. Y entonces ahí apuntamos a una primera diferencia entre el pensamiento decolonial y el pensamiento postcolonial, que es la cuestión de la temporalidad. Hay como que lo decolonial está relacionado con una percepción del colonialismo durante 500 años, España, Portugal, y el pensamiento postcolonial es un pensamiento que está más situado en el siglo XX como resultado de una comprensión de que los procesos de independencia en países como la India principalmente, que es un lugar
donde surge, donde emergen muchos los pensamientos de subalternidad, el pensamiento postcolonial, estaban todavía muy afectados por los procesos coloniales que todavía se arrastran en el tiempo y que no son tan fáciles de decir, ay, ahorita ya estamos en un periodo postcolonial, y ahí se menciona el término post, no tanto como un después, post como después, sino como un continuo tal vez, o como un post que no es cronológico específicamente, es decir, no estamos en un momento postcolonial, o sea, Posterior. ya estamos fuera de la colonia. Es como que no estamos fuera del colonialismo, porque somos independientes. Estamos fuera de la colonia, somos países independientes, pero todavía estamos lidiando con procesos de colonialismo internos. Bueno, creo que podrías tú seguir con la... Es que es difícil igual hablar de las diferencias, porque tendríamos que hablar de muchísimos nombres, de muchísimos espacios. Podemos igual mencionar algunos, ¿no? Sí. Porque hay como lo que llaman la Trinidad postcolonial. Sí. ¿La qué, verdad? La Trinidad. Trinidad. Sí. Como el concepto de Trinidad cristiana, de Dios Padre, de Jesús Cristo. Se le dice como que son tres grandes referencias del pensamiento postcolonial. Que es Edward Said, Gayatri Spivak y Homi Bhabha, ¿no? Sí. Homi Bhabha. Homi. Homi Bhabha. Que son, Homi Bhabha es de la India, el Gayatri Spivak también, y Edward Said es palestino. Que son tres grandes referencias del pensamiento postcolonial. Y además de la temporalidad, y cuando uno va entrando en esa discusión sobre lo de colonial y lo postcolonial, uno se da cuenta que hay muchos nombres de muchos países diferentes, pero que hay mucha convergencia también, inclusive en las referencias, también por la cuestión del tiempo. A pesar de que lo de colonial busca situar su marco temporal de reflexión de una manera más amplia, desde 1492, desde el siglo XV hasta acá, y que lo postcolonial se encaja o se colocaría como dentro de este terreno más reciente, un marco temporal post-independencia de los países, y ahí estamos hablando de post-independencia, principalmente del imperio británico y francés, principalmente, que fueron también posteriores, porque tuvimos los procesos de independencia, fueron primero acá, ¿no? De lo que llamamos de tiempo. Entonces, a pesar de esa diferencia de tiempo, fueron primero los pensadores, estos pensadores de la India, Edward Spivak. Obviamente no podemos dejar de mencionar personas que estaban produciendo conocimiento en ese mismo momento con otro nombre. O sea, el nombre de estudios decoloniales es posterior a una reflexión crítica del colonialismo o un cuestionamiento sobre el eurocentrismo, sobre las categorías hegemónicas, sobre la dominación. Entonces tenemos, por ejemplo, Enrique Dussel aquí, ¿en qué fecha? Década de 70. Enrique Dussel, que es un argentino mexicano, un filósofo y teólogo de la liberación. Tenemos, por ejemplo, a Paulo Freire en Brasil, pensando desde la pedagogía, con la pedagogía del oprimido. Tenemos a Darcy Rivera, tenemos a Mariátegui también. Otros pensadores que están situados más o menos en el mismo tiempo y que están pensando desde diferentes referencias, pero desde un territorio que apunta y que converge hacia esa búsqueda por un proceso decolonial, o podríamos decirlo postcolonial, ¿no? Yo creo que ahí no podemos quedarnos en ese debate entre los límites de las definiciones, ¿no? Porque no, creo yo, y eso es algo que venimos discutiendo hace algún tiempo, y algún tiempo es mucho, de realmente más, casi 10 años, que venimos discutiendo la importancia de que el diálogo sea más profundo y menos separador entre estas dos perspectivas.
Por eso intentamos aquí colocar como los puntos de encuentro y de desencuentro entre estas dos vertientes, ¿no? No sé si quieres agregar. Bueno, entonces sí, yo podría, digamos, como que, ¿qué podríamos agregar ahí? Son dos nombres, decolonial y postcolonial, descolonial y postcolonial, que uno podría localizar a nombres de profesores y profesoras en cada grupo, ¿sí? Y eso es importante nombrarlo. Bueno, los postcoloniales están casi que en las mismas universidades que los descoloniales, que son universidades de Estados Unidos, que tienen el dinero para poder pagarle a los investigadores, para que investiguen. Sin embargo, el origen de estos investigadores es distinto. Los postcoloniales vienen de sus países de origen son de Asia o de África, y quienes usan el término descolonial provienen de América Latina, ¿ok? O del Caribe, ¿no? O del Caribe. Bien. Sin embargo, los postcoloniales están pensando en la crítica a los proyectos de liberación, porque ellos ya reconocen los procesos descoloniales. Los descoloniales, me parece que los autores descoloniales, me parece, fíjense que cuando yo digo me parece, estoy diciendo, es mi interpretación, que los autores decoloniales, es decir, los que han nacido en Latinoamérica, pero que sin embargo sí, muchas gracias. Que han nacido en Latinoamérica, pero que sin embargo no necesariamente trabajan aquí, sino también en Estados Unidos, y que buscan pensar a América Latina un poco sin la ayuda de lo que se ha pensado en África, Asia y la propia Europa, sino como algo nuestro. Y yo creo que ahí hay un equívoco, creo yo, porque la descolonización no puede ser, en ese caso, una clara separación entre unos y otros. Creo que en este sentido, a pesar de que concordamos en que hay que descolonizarnos, lo que no concordamos es en el cómo, en el a dónde y hacia qué lugares, qué proyectos, qué ideas nos van a sacar de la posición de subalternidad generalizada de la estructura social en el continente. ¿Cuáles son las estrategias y cómo hacer para perfeccionar estos movimientos que buscan que los sujetos, todos en América Latina, tengan derechos individuales y colectivos? De eso se trata. Se trata es, como le dijimos en la primera sesión, una traducción de la pregunta, ¿pueden los subalternos hablar? Sería, ¿están viviendo sabroso las personas? ¿Están pudiendo sobrevivir en las condiciones políticas de nuestros países? Esa es la pregunta. Y sabemos que en nuestros países no solamente muere gente por causa de razones que pueden ser evitables, como deficiencias en el sistema de salud, etcétera, sino que también hay un sistema de violencia muy complejo. Entonces, ahí comenzamos nosotros a comprender que a lo decolonial, que lo vamos a usar, a lo decolonial debemos agregarle una perspectiva globalista. Es decir, que no podemos pensar, y eso nos lo decía Enrique Dussel hace mucho tiempo, no podemos pensar América Latina a no ser, como bien lo dijo Marjorie al principio, como el resultado de un proceso histórico que tiene una dependencia directa con Europa. Es decir, no podemos entender América Latina sin Europa. Es prácticamente una simbiosis. Y entonces, desde un cierto aparato crítico que nosotros vamos a ir desmenuzando, nosotros debemos entonces cuestionar esa idea de que Europa queda allá al otro lado del Atlántico y que África queda también al otro lado del Atlántico, cuando nosotros encontramos en el territorio latinoamericano lugares en donde la blanquitud y las estructuras sociales son una copia
o algo parecido de Europa. Entonces, África y Europa quedan en América Latina. Y ahí nosotros desplazamos esa geografía que nos enseñan en el colegio, que nos dice que este territorio está aquí y el otro territorio está allá, y generan pues esa idea, ¿no? Fíjense que es una fabricación, nuevamente, desde el territorio de las ideas, de cómo imaginamos los territorios, porque esta imaginación de los territorios es la que finalmente se va a proyectar en nuestra vida social. Por eso, cuando logramos separar claramente lo que es Europa de América, yo estoy en ese momento colocando eso en cuestión, yo no sé si es claramente identificable ambos territorios, algo sucede ahí, y es que inmediatamente cortamos la idea de colonial de que América Latina debe tener un proyecto para liberarse de América Latina. Yo, digamos, desde un pensamiento postcolonial, yo no lo diría así. Yo diría, América Latina debe entender cómo dentro de sí misma se encuentra el mundo entero, Europa, Asia y África. Entonces nosotros, América Latina, somos uno de los laboratorios del mundo en el cual la mezcla global depende de las condiciones que le fueron impuestas a este territorio. La mezcla afroindígena en América Latina está sujeta a las condiciones heredadas del colonialismo. Lo que hace excepcional o diferente al territorio o a la latinoamericanidad no tiene que ver con un tipo de personas que son los latinoamericanos, ¿sí? Sino como cualquier persona que se encuentre en territorio latinoamericano geográficamente está sujeto a sufrir las consecuencias sociales de la estructura que heredamos y por lo tanto de adquirir cierta latinoamericanidad, no importa dónde haya nacido. No sé si aquí cabe de repente esa diferencia, ilustrar esa diferencia de la identidad, de cómo se concibe la identidad, frente a la experiencia de latinos en Europa y europeos en Latinoamérica. Entonces, los latinos en Europa, y noten que aquí voy a repetir algo de la primera sesión, latinos en Europa y en Estados Unidos están sujetos a una negación fundamental. Ustedes nunca serán europeos. Entonces nosotros con nuestros pelos crespitos, nuestras pieles negras, nuestras pieles morenas indígenas, nuestros pelos lacios y pieles quemadas, que nos vamos a Europa o a Estados Unidos, ¿cierto? Recibimos este mensaje que es como una especie de déficit en nuestras capacidades humanas, ¿sí? Esto es porque hay una fuerte idea de la identidad que tiene unos dispositivos de creación culturales desde Europa. Nosotros en América Latina, no importa dónde el sujeto o la sujeta haya nacido, cuando recibimos al gringo aquí en los territorios, nosotros tenemos la sensación, no estoy hablando aquí en términos muy académicos, ¿ok? Estoy usando metáforas de lenguaje para ilustrar un argumento. Cuando viene el extranjero, nosotros casi que le decimos, usted también puede ser como nosotros, puede latinoamericanizarse. Entonces queremos enseñarle a hablar. Mientras a bailar, a hablar, a decir groserías, es decir, a expresarnos como nosotros hemos aprendido a expresarnos en el sistema. Ahí ocurre una magia que es que esos actos generan como la ilusión de una identidad. Pero nosotros sabemos que no se necesita nacer en Latinoamérica para adquirir esa latinoamericanidad. Podríamos hablar al contrario también, como diría Borges. Entonces aquí un nombre nuevo que es de la literatura, Jorge Luis Borges, para quien no existe mejor europeísta que el propio latinoamericano. Para Borges, él nos dice que en Latinoamérica hay tanta, digamos, como admiración, idolatría por la cultura europea, que el latinoamericano se esfuerza en aprender las tradiciones europeas y se vuelve más europeo que el propio europeo.
Entonces, noten que estamos hablando, cuando hablamos de América Latina, no podemos dejar de hablar entonces de África, de Europa y de otros territorios, porque ellos están aquí. ¿Ok? Entonces, realmente nosotros no vamos aquí a resolver la cuestión de América Latina, sino que la filosofía latinoamericana nos debe llevar a nosotros a preguntar por Latinoamérica y a profundizar en todas las preguntas que se desprendan de eso, ¿no? Creo que yo podría... Entonces, bueno, dialogando ahí también con lo que acabas de mencionar, y ya hablé un poco de la temporalidad, y volvemos a la pregunta de por qué es importante hacer la distinción entre decolonial y postcolonial. Tal vez está mal elaborada la pregunta, no es que sea importante, es que hay dos perspectivas con su autonominación, se autodeclaran de esta manera, y hay diálogos posibles entre estas dos perspectivas. Y creo que desde el principio he intentado decirlo, que más que una distinción, tal vez sería un punto, esos puntos de encuentro entre dos perspectivas. Primero, porque las dos apuntan para una crítica radical a la idea eurocéntrica de superioridad europea, primero, a la construcción del otro como subalterno, y ese otro también explicitado después por los autores decoloniales, principalmente por Aníbal Quijano, en la idea de raza como la categoría con la que es capaz de aglutinar las opresiones que se viven en el continente americano. Entonces, en este sentido, me parece que hay puntos de convergencia, pero cuando mencionamos algunas de las diferencias, ellas nos ayudan también a situar el pensamiento, ¿no? Como ya fue dicho, el pensamiento postcolonial es y corresponde a una experiencia puntual de comprensión del colonialismo y de sus tácticas, estrategias de resistencia, y de otro lado, de este lado, el pensamiento decolonial o el giro decolonial, que es el nombre que después se le da a este pensamiento, es una búsqueda, y creemos que tal vez ahí está también su punto que es importante, pero también que puede ser la trampa, ¿no? Y es la búsqueda por una identidad latinoamericana, por una idea de América Latina que permita construir un punto de pensamiento que articule las resistencias que se hacen desde ese territorio, o que ayude a construir, tal vez, como decíamos más temprano en nuestra conversación, un proyecto político concreto. Pero antes de seguir en esta, creo que hay cosas que no hemos dicho y que son importantes si pensamos ya en el tiempo, además de la cuestión de la temporalidad y del locus de enunciación, es decir, del lugar, el territorio desde el cual se pisa, se siente, se produce el saber o se vive la experiencia. Y entonces, en ese sentido, las diferencias entre una persona que nació en Bolivia, en Perú, en Venezuela, y una persona que nació en el sur de la India, entre una persona que nació en Estados Unidos, entre la tierra de México y Estados Unidos, una persona chicana, por ejemplo, una persona fronteriza. Todos esos lugares de enunciación van a marcar también las posibilidades de respuesta y las posibilidades de comprensión sobre cómo la colonialidad afectó su realidad. Otra cosa, además de la temporalidad, de la espacialidad o el lugar de enunciación, como se prefiere llamar, el lugar del cual hablamos, la cuestión de las fuentes y las referencias teóricas. Entonces, nosotros, por ejemplo, una de las críticas internas o el debate interno en relación a la diferencia entre lo postcolonial y lo decolonial es en relación a las fuentes que se usan, cuáles fuentes, cuáles son las referencias, ¿no? Entonces, la perspectiva decolonial tiene unas fuentes prioritarias que también son el postestructuralismo francés, la crítica literaria, bueno, ahí también entraría toda la escuela de Frankfurt, y creo que básicamente esas son una de las críticas que se le hace al pensamiento postcolonial, como que hay una reflexión sobre la pretendida superioridad europea
y cómo esa superioridad europea, esa producción de conocimiento que creó un sistema mundo colonial, cómo podemos atacar o salir de esta superioridad europea con los mismos teóricos europeos. Entonces, esa es una de las críticas que se hace principalmente, ¿no? Entonces, si usted critica a Europa, ¿cómo va a continuar usando las referencias europeas? Esa sería una crítica y al mismo tiempo una puesta en escena de cómo se construye el pensamiento decolonial. Aunque yo quisiera que hablaras un poco más después de eso. Yo estoy hablando con mucho tiempo. Tenemos 15 minutos. Sí. Las fuentes teóricas, por otro lado, del pensamiento decolonial, y aquí estamos hablando de Ramón Grossfogel, de Aníbal Quijano, estamos hablando de Walter Mignolo, Nelson Maldonado Torres, Santiago Castro Gómez, Arturo Escobar, para recordar Edgardo Lanet, que es el venezolano. Pero bueno, algunos no son tan propios del pensamiento. Los grandes del pensamiento decolonial podríamos decir que son Quijano, Grossfogel, Maldonado, Santiago Castro Gómez. Y las mujeres, Catherine Walsh, María Lugones, bueno, y muchas otras mujeres, que también eso es un elemento importante después de una crítica que se hace al pensamiento decolonial, y es la ausencia de la perspectiva feminista o de la interseccionalidad en el debate. Entonces, mientras unos están en la teoría crítica literaria, estudios lingüísticos y postestructuralismo, lo que se refiere como referencia del pensamiento decolonial es la teología de la liberación o la filosofía de la liberación, la teoría de la dependencia, la propia teoría postcolonial, porque los decoloniales leyeron toda la teoría postcolonial o principalmente algunas referencias básicas. Paréntesis, yo creo que no leyeron todo. No, todo no, pero aquí ya, claro, aquí ya es difícil decirlo. Sí, claro. Porque de frente sí leyeron e interpretaron de otra forma. Pero porque yo creo que hay formas de llegar al mismo pensamiento sin haber leído las mismas referencias, porque hay movimientos de resistencia que apuntan algunas conclusiones que convergen, pero yo creo que hay algunas lecturas que están ahí presentes. Que como que no es posible que no hayan leído algunas cosas muy clásicas del pensamiento postcolonial. Sí. Y también el marxismo, ¿no? El marxismo también como categoría analítica es importante porque estaba presente en pensamientos latinoamericanos que todavía no se enmarcan dentro de lo que se llama decolonial, o la escuela de colonialidad, modernidad, que es como el nombre que se le da a este pensamiento aquí. Pero ahí la pregunta es, ¿será que estamos hablando estrictamente de fuentes diferentes? Hay un poco mi cuestionamiento, ¿no? No podríamos hablar de fuentes plurales y de diálogos interdisciplinares que permitieron algunos puntos de encuentro que desde la particularidad territorial y espacio-temporal permitieron reflexionar, por ejemplo, desde América Latina, la experiencia de la colonización y los efectos coloniales sobre nuestros cuerpos. Creo que está más relacionado con eso. Y con las convergencias que con las diferencias, ¿no? Bueno, el tema es súper amplio, podríamos quedarnos un tiempísimo hablando solo de las diferencias de los países de cada uno. No sé si los dijimos, bueno, ahorita eso es muy calmo argentino. Yo aquí anoté los que dijiste, parte, ¿sí? Ok. Creo que nos preguntan si los textos pueden compartir por PDF. Bueno, yo creo que podemos pensar Sí, no sé, en la creación de un Google que podamos compartir, que ustedes puedan acceder a textos en PDF de estos que estamos mencionando, que puedan tener por lo menos una idea, ¿no? Y es que hay demasiada producción, por ejemplo, del pensamiento, de lo que se llama pensamiento decolonial, desde el 2000, digamos así, que es donde, la década de 2000 es donde se empieza la producción fuerte del pensamiento decolonial latinoamericano, sea que se produzca en el territorio estrictamente latinoamericano, o sea que se produzca en el suelo norteamericano, donde muchos de estos decoloniales son profesores y donde están encargados de los estudios Latin American Studies o Subaltern Studies, porque eso es importante también decirlo, ¿no? El pensamiento decolonial, el pensamiento postcolonial,
se fundamenta o se aprofunda en la idea de subalternidad y de estudiar cómo Europa produjo subalternos, cómo produjo centros de poder que crearon y produjeron automáticamente. Entonces, sí, Europa es una máquina de producir subalternización, y cómo esa subalternización opera de una manera que, claro, en muchos aspectos crítica, porque ningún subalterno es totalmente pasivo, y hay toda la cuestión de la agencia subalterna. Y la perspectiva de colonial se basó más en la idea de raza. Entonces es diferente cómo se conceptúa lo subalterno y cómo Aníbal Quijano principalmente, pero otros que apoyaron su pensamiento y que concordaron en qué raza sería la categoría que aglutina todas las formas de opresión en América Latina. Entonces ahí también ya hay una diferencia, ¿no? En la producción de la colonialidad, del ser, del saber, y bueno, el ser incluye los cuerpos, el cuerpo sexuado y la raza. Bueno, solo para completar ahí, que no se nos vaya. Hubo algo interesante que dijiste acerca del marco histórico del discurso postcolonial como siendo la descolonización de los países en Asia, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, apenas en la década del 50 es que la India y países del África logran su descolonización, mientras que nosotros hemos logrado nuestra descolonización en el siglo XIX. Sin embargo, habernos liberado y la independencia, como lo hemos dicho, no ha sido suficiente para superar los problemas que se originaron durante esos 300 primeros años desde la llegada de los españoles, portugueses e ingleses al continente. Entonces nosotros, lo que los decoloniales llamaron colonialidad, es decir, formas de la vida colonial que permanecen en la actualidad. Eso, a eso ellos le llamaron colonialidad, es decir, la continuidad de una estructura colonial. Dentro del poscolonialismo se refiere a la misma estructura como los efectos que resultan de haber vivido la experiencia de colonización en un territorio, que son efectos, dice la teoría postcolonial, de doble inscripción. Vamos despacio. Quiere decir que afectan al centro de poder y a la colonia de forma igual. Es decir, que la distorsión y la deshumanización que vive el colonizador también diferente, pero ocurre la misma deshumanización. Entonces, en ese proceso, tanto el centro de poder como la colonia comienzan a borrarse las fronteras porque ambos comienzan a vivir el fenómeno de lo colonial, la colonialidad, los efectos de haber vivido un régimen jerárquico, racista, etcétera. Exacto. Hoy supuestamente vivimos en una democracia, yo digo supuestamente, porque en una democracia no matan gente. Entonces, hoy supuestamente vivimos en una democracia y la idea fundamental es que a pesar de que decimos que todos somos iguales, todas somos iguales, de hecho, no lo vemos. Entonces, esa es la primera pregunta del filósofo latinoamericano. Si todos somos iguales delante de Dios, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué a uno les toca pedir limosna y por qué otros viven en mansiones en Ciudad Jardín? Quiere decir entonces fíjense, volvemos entonces a la pregunta de ¿cómo están viviendo los subalternos? ¿Sí? ¿Cómo están viviendo los subalternos? Entonces, ya vimos entonces que la latinoamericanidad, más que como si aquí la fuéramos a explicar, es la ocasión para tener una conversación que tiene varios ejes, varias aristas, varias puntas, y que la respuesta a esa pregunta
son más preguntas, es entrar en la lógica de las preguntas, es comenzar a cuestionar. ¿Y por qué los negros no pueden? ¿Y por qué las mujeres en América Latina? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Y comenzar a entender cómo esto se teje desde una cultura y una religión, y en alguna sesión le vamos a dedicar el tiempo a la participación de lo religioso en la negación del ser de América. La participación del Dios o la forma como usaron el símbolo de la divinidad, ¿sí? Cómo eso participó en la subalternización, en la esclavización de América. Y que fue muy importante, disculpa interrumpir, porque ese proceso de cuestionar quiénes somos, por qué nuestro territorio es lo que es y lo que cargamos hasta ahora en términos de colonialidad y del colonialismo, es la constatación de que el proceso de subalternización y el colonialismo fue operado con unas ideas muy fuertes. Porque cuando uno ve el mapa, yo me recuerdo cuando recién tuve acceso a la primera lectura crítica sobre la construcción, sobre la geopolítica y sobre estas cuestiones, yo decía, ¿cómo es posible que un continente tan pequeñito como el europeo haya tenido un impacto y una capacidad devastadora en un continente como el americano y como el africano, que territorialmente son? Entonces, nos lleva a la constatación realmente de que fue una construcción de un imaginario, la construcción de una idea, y esa idea es tan poderosa que logró, claro, con la ayuda también de todo el discurso divino. Después vamos a ver, ¿no? Un poco con todo como el cristianismo es responsable, no sé si totalmente, pero importantísimo, era una importante participación en el proceso de colonización de América Latina, y esas ideas están amarradas con el discurso teológico. Entonces, la idea de Europa si se cae por tierra alrededor, ¿no? ¿Qué quedaría? Y eso fue lo que descubrimos en este proceso, lo que se ha descubierto en este proceso de la fragilidad de Europa, la fragilidad de ese poder o de la eurocentricidad, digamos así, ¿no? Porque fueron la hegemonía de un discurso con otras fuerzas y con otras herramientas que lograron un impacto como el que tuvo en una dominación tan avallazadora sobre territorios tan grandes, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que en algún momento lo retomemos. Sí, creo que nos queda solo un punto y es cómo el feminismo viene a intervenir en esa, creo que ya lo mencionaste con la crítica que se le hace a los decoloniales, de cómo en su idea fíjense, aquí estamos pensando es, Latinoamérica se dio cuenta que necesitaba descolonizarse y se dieron cuenta que las luchas por independencia política no siempre habían salido bien y se crea toda una perspectiva de liberación, pero en esas perspectivas de liberación siempre hay como una falla, como que siempre alguien queda por fuera, siempre algo queda por fuera. Entonces, a los teólogos y filósofos de la liberación les quedaron por fuera las mujeres. A las mujeres blancas les quedaron por fuera la raza y la consideración de las personas en su etnicidad, en sus pueblos ancestrales. Eso nos marca de manera distinta. Entonces, digamos, lo postcolonial como una asistencia al ejercicio de la filosofía latinoamericana nos viene a alertar siempre sobre una vigilancia de los sistemas de representación, es decir, de cómo usamos las palabras y los sujetos que usamos con nuestras palabras dentro de nuestro discurso de liberación. Cómo cada sujeto tiene una palabra importante dentro de ese proceso. Y ahí es donde entramos, por ejemplo, a decir cómo buena parte de la teoría que se teje y que hoy se nombra como decolonial, en realidad ha sido el trabajo de los discursos feministas, quienes han encontrado desde siempre una metáfora
para comparar el proceso colonial que a ellas les permite tener una visión un poquito privilegiada de los procesos, porque el primer territorio colonizado en el sistema patriarcal es el cuerpo femenino. Es un cuerpo conquistado y colonizado y puesto al servicio de todo un sistema. Entonces, cuando las mujeres comienzan a pensar su liberación, es un proceso de descolonización, de descolonizarse del poder masculino que las ubica en un lugar social de inferioridad, de subalternidad, etc. Entonces, la teoría feminista que maneja la idea de la liberación del cuerpo femenino, individual y colectivo, de las mujeres, es un avance, es un poco un molde ya hecho que nos permite a la filosofía latinoamericana comprender la negación del ser desde el género, ¿no? Y por ahí entonces ya vamos viendo cómo no basta simplemente con afirmar el ser de América, sino que hay que saber qué aspectos del ser de América fueron negados, porque es esos aspectos los que tenemos que realzar. Y ahí nos damos cuenta que el ser fragmentado de América, el ser crucificado y las venas abiertas de América Latina, el desangramiento de América Latina, no se siente desde algunos cuerpos que están protegidos por el sistema económico, por un salario bueno, por etcétera. Aunque vivan en América Latina, tienen un carro polarizado y un sistema que no les permite enfrentar los problemas de lo que es asociado a la latinoamericanidad. Entonces, ahí el género tiene mucho que ver y es creo que nos va a tocar trabajar en la tercera sesión, porque yo quería aquí leer una pregunta de César Marroquín y ya tenemos unos 5 minuticos para ir cerrando la sesión. Desde un discurso, dice César, desde un discurso de colonial se puede pensar también a la naturaleza como otro y como víctima, teniendo como referencia a Enrique Dussel, que está allí en el tablero. Y después dice, porque la negación del otro no es solo la negación de la corporalidad, sino la negación de la naturaleza desde los patrones antropocéntricos, o sea, desde la comprensión del ser humano, ¿cierto? De Europa, de Occidente, que hoy se interiorizan en América Latina. Muchas gracias, César, por tu aporte. Sí, súper pertinente la pregunta y sí, exactamente eso, la negación del otro y la construcción de ese otro fue a partir de cómo la modernidad y cómo el occidente pensó que la humanidad es, ¿no? Cómo funciona la idea de naturaleza dominada y que esa naturaleza dominada está muy relacionada también con mucha de la interpretación teológica del cristianismo, ¿no? De los primeros relatos de la creación y de algunas experiencias también que están ahí, todavía dentro del Antiguo Testamento. Y realmente la naturaleza es, según el relato bíblico, es para ser protegida, puede ser en una interpretación, pero básicamente la posibilidad de interpretación es que ella tiene que ser dominada. Entonces hay una superioridad antropológica realmente, el hombre, el ser humano, como el capitán, como el rey de la naturaleza. Y eso dentro de un pensamiento occidental que se instauró como el pensamiento hegemónico, como el pensamiento dominante, pues como causa, como efecto concreto, dejó la naturaleza en manos de nuestra ambición, de nuestro lucro, de nuestra voluntad también de continuar dominando, ¿no? Y vemos hasta hoy los efectos concretos de esos procesos, porque hoy no vivimos el mismo proceso de colonización, pero vivimos procesos todavía imperialistas y de neocolonización, o sea, nuevas maneras de colonizar nuestros territorios donde siempre la naturaleza sale a perder. Y quien hace una relación, un análisis muy interesante de eso, quienes hacen son las teólogas feministas o muchas teóricas feministas en relación a cómo esa idea de la relación que se establece con una comprensión de género también hegemónica, de que hay una relación directa entre la mujer y la naturaleza. Entonces el patriarcado
en el patriarcado, el pater familias domina, la mujer, los esclavos y los infantes. Entonces, cuando hay una relación entre la mujer y la naturaleza, automáticamente también ese pater familias tiene la posibilidad de dominar la naturaleza. Entonces, esa relación de la mujer con la naturaleza ayuda y prolonga los procesos de dominación. Pues la mujer sería, o sea, la naturaleza es una extensión de lo femenino. Y ahí también toda una necesidad de repensar en todo el saber ancestral, en todo el conocimiento y la percepción, la cosmovisión que fue dejada por fuera en este proceso de colonización y de colonialidad, de colonialismo. Entonces, parte del trabajo de la teoría, creo yo, o de las articulaciones de un proyecto postcolonial, de una articulación de una agencia subalterna, tiene que pasar, como muchas teóricas feministas ya lo han dicho, por una pluralización de las voces, y esas voces incluidas los saberes ancestrales, las otras formas de entender y de percibir la naturaleza, de relacionarse con la naturaleza. O sea, todo eso fue privado de nosotros porque se nos dio como, se colocó como más valioso, legítimo y objetivo decir que realmente el hombre, y en esas palabras realmente el hombre es la corona de la creación y que el hombre es el que tiene que dominar la naturaleza, y por ahí derecho dominar a las mujeres, y por ahí derecho los recursos, y por ahí derecho se adueña de todo. Y por ahí derecho las otras culturas inferiores que se consideran, ¿no? Porque también la Sí, es una creación, es esa percepción de que la forma occidental de entender la humanidad y de entender las relaciones de género también es la que es. Entonces, una de las críticas, y te agradezco de nuevo, César, por tu colaboración, por tu aporte, creo que es fundamental pensar también en esos términos de la naturaleza como sujeto también expropiado, como sujeto subalternizado en esos procesos de colonización que se extienden hasta hoy. Una cosa importante es que muchas mujeres filósofas feministas, por ejemplo, María Lugones fue una de las primeras que hizo un análisis de Aníbal Quijano y de su colonialidad del poder desde una crítica a la ausencia de género en su perspectiva, es decir, la ausencia a una comprensión de que no solo hay colonizados y colonizadores, sino que entre los colonizados hay también una jerarquía entre hombres y mujeres, y que los colonizados hombres no se solidarizaban tanto con las colonizadas mujeres. Entonces, ¿por qué había lo que una teóloga feminista que es muy querida de nuestra reflexión, Marcela Alcausray, una teóloga feminista argentina, ella dice, hay una alianza patriarcal que logra conectar colonizados con colonizadores. Y en esa cuestión habría que profundizar un poco este tema, que creo que ya se nos acabó el tiempo. Julieta Paredes también, una teóloga, una filósofa aymara de feminismo comunitario de Bolivia, también explica un poco por qué, ella dice, por qué nuestros hermanos aymaras no cuestionaron el propio ritual en el que las mujeres eran excluidas. Entonces es también cuestionar que dentro de los territorios colonizados hay que aplicar un análisis, es importantísimo esto, que yo creo que eso es algo que falta todavía, que falta un análisis interseccional y una práctica de la interseccionalidad al interior de todos los discursos decoloniales. Creo que es como un desafío pendiente o un horizonte al que tenemos que caminar, porque no basta solo reconocer que hay necesidad de una interseccionalidad. La interseccionalidad, ¿qué es? Es explicar cómo la realidad no depende de una sola categoría de opresión. Entonces nosotros no estamos definidos o definidas solamente por ser pobres, es decir, en relación a la categoría de clase social. Estamos definidos en relación al género, hombre, mujer, y podríamos ampliar en relación a la orientación sexual, a la identidad de género y a la religión, a muchas cuestiones. Y ahí estas categorías lo que hacen es que multiplican la opresión de una manera que usted no puede separarlas. Entonces no puede decir simplemente que hay que los colonizadores son los ricos y los colonizados son los pobres y los hombres. Porque resulta que entre los colonizadores también hay mujeres, y entre los colonizados también hay mujeres,
y también hay personas religiosas, Claro. hay de todo, o sea, el espectro de las marcas que componen nuestros cuerpos, nuestros territorios es demasiado plural. Y llevar esto a últimas consecuencias es muy difícil en la práctica. En la práctica, inclusive en la práctica discursiva de la teoría decolonial. Pero podemos hablar después de María Lugones y de todo el feminismo y su impacto en la teoría decolonial. Bueno, yo no veo aquí más preguntas. No sé si Steven quisieras comentar algo o tú también de pronto aquí después del café podemos tomarnos nuestro café. Yo creo que ya no nos va a tocar aquí en el café, pero que sí, quería despedir la sesión ya anunciando la próxima sesión de seminario en 15 días, que es con Carlos Duque. Hoy no nos acompañó Carlos Duque, pero él un poco va ya a trabajar desde lo decolonial y desde un poco la filosofía. Vamos a ver qué referentes teóricos nos trae. Su aporte sobre el trabajo que realiza con comunidades indígenas y el proyecto del buen vivir. Ahí, si ustedes se inscribieron en el link, al correo que ustedes hayan colocado allí, les va a llegar la información del seminario con la agenda. Eso lo vamos a estar haciendo al final de esta semana para que estén actualizados y para que puedan también esparcir la información a otras personas interesadas. Entonces, creo que con esto terminamos un poco. Nos vamos a conectar, vamos a retomar esta cuestión del feminismo y lo poscolonial en la cuarta sesión. En la tercera sesión vamos a hacer una pausa para observar esto de lo decolonial y observar la propuesta teórica de un representante, creo yo que podríamos decir que es un representante de este esfuerzo, tanto académico como sí, lo decolonial. Entonces, muchísimas gracias a todos, todas quienes nos acompañaron, a Steven presencial y aquí a las 10 personas que nos acompañaron. Les deseamos una feliz tarde, feliz noche. Todo esto quedó grabado, así que vamos a hacer un protocolo número 2 para esta sesión. Esperamos que podamos vernos en la tercera sesión. Si no hay nada más que decir, entonces le agradecemos a Marjorie que nos ha acompañado y nos ha guiado en esta discusión. Esperamos que podamos también encontrarnos de aquí en adelante. Obviamente, la idea es que cada uno nos acompañe para que vaya conectándose con el hilo de la discusión, para que vayan acumulando los autores. Yo ya sé que Steven ahí anotó varias cosas. Espero que ustedes también hayan anotado allí. Y nos vemos entonces el próximo de aquí a 15 días, ¿ok? Feliz tarde, feliz noche y hasta la próxima. Bueno, esto aquí, ¿cómo se paga? Detener la grabación. Detener la grabación, sí. Aquí. Acá arriba, bueno. Aquí,